Gracias. Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. Creo que es fundamental que podamos discutir esta tarde y específicamente ahora lo que tiene que ver con la unidad de las artes, pero en general lo que significa para el país la creación de cuatro nuevas universidades. Creo que es importante que recapitulemos lo que ha pasado en estos últimos 5 o 6 años, porque fue a partir de julio del 2008 en que en la Asamblea Constituyente se aprobó el mandato 14 y con él se inició un proceso de evaluación de lo que ha sido el sistema universitario. Quizá es injusto señalar que este proceso ha sido caótico, porque con seguridad la mayoría de quienes estamos aquí somos fruto de la universidad pública, somos fruto del sistema universitario nacional y de la universidad pública. Y creo que hay que distinguir que así como efectivamente han existido universidades que han aportado, también, lamentablemente, y por esta vinculación perversa que existió entre la negociación política y la creación de universidades, se llevó en general al sistema universitario a una serie de errores y a una serie de debilidades que terminaron por desgastar y por deslegitimar la educación superior. Ya hemos señalado y se ha dicho varias veces el tema de universidades de garage, de universidades que funcionaban básicamente en función de convertir al conocimiento en una mercancía antes que en procura de generar formación académica para quienes se matriculaban en estos centros de educación. Los resultados de esta primera evaluación creo que el país los conoce. La investigación que fue entregada en noviembre del 2009 reveló muchas falencias, entre ellas falencia en la investigación científica. Si el país no investiga, es un país que está condenado a comprar de manera permanente conocimiento y está condenado a comprar de forma permanente tecnología. Precarización docente, en todos los sentidos, contratos, sueldos, jubilaciones, horas de trabajo, universidades sin infraestructura y sobre todo no existía una correspondencia entre las necesidades del país y los profesionales que se formaban. Exceso de abogados, por ejemplo, administradores de empresas por miles que después no tenían dónde ejercer efectivamente lo que habían aprendido o para lo que se habían formado en las aulas universitarias. Para entonces ya se adelantó que 26 de estas universidades tenían serias deficiencias y solamente 11 cumplían con parámetros de calidad y que se clasificaban como A. Las universidades pensaron, y creo que aquí hay precisamente esta vinculación entre lo que es una propuesta política y lo que se desarrolla como sistema universitario, que aportando básicamente a la producción y que el papel de la universidad debía ser formar para la producción, porque había una especie de círculo mágico. Si se aportaba para la producción, esto generaba empleo y con la generación de empleo prácticamente llegaba la felicidad, desvirtuando lo que debe ser también una formación integral. Por ello, en la época del neoliberalismo, y esto no podemos dejar de decir, se acentuó la condición del país como mero consumidor de tecnología y de conocimiento. Y se priorizó, esto es importante señalar, la vocación primario exportadora del Ecuador. Esto no me voy a cansar también de repetir que mientras el país siga siendo un país primario exportador,
estamos atados a las consecuencias de lo que pasa en el mercado internacional. Y los resultados están a la vista. Pase, por favor. Actualmente, aún con los esfuerzos que se hacen, el 78% de la producción nacional corresponde a bienes primarios aún ahora. 78% de la producción nacional corresponde a bienes primarios. Es decir, que lo que hacemos es aprovechar un primer esfuerzo de la naturaleza y eso consumimos o eso exportamos. 78% de la producción nacional, bienes primarios. Obviamente que esto genera una vulnerabilidad de la economía. Apenas 8% de la manufactura ocupa tecnología media y lamentablemente solo el 4% de la manufactura utiliza alta tecnología. Esto es consecuencia del caótico sistema de universitario y de cómo de alguna manera se apuntaló, de cómo se diseñó y pensó el sistema universitario. Este es el paradigma que tenemos que romper. Hay que superar este criterio que básicamente nos condenaba a que uno era en función de lo que tenía y de lo que hacía. Hay que buscar que la educación universitaria nos permita construir este bien ser, que es la realización individual con el buen vivir, que es la realización colectiva. Un bien ser para bien hacer, para recuperar esa condición de la modernidad que es fundamental, que es la solidaridad, ese espíritu y esa capacidad colaborativa de las sociedades. Y el bien tener no solo para la concentración y la acaparación individual, sino básicamente para construir una sociedad que sea capaz de pensar en el conjunto de la colectividad y no solo de quienes han tenido la oportunidad de aprovechar los bienes y la riqueza del país. Buscamos, por tanto, sigamos. Buscamos, y esto es lo que queremos señalar, que con estas nuevas universidades podamos aportar en estos grandes objetivos que están diseñados en el Plan Nacional. No podemos mirar por fuera de los objetivos del Plan del Buen Vivir. En el ámbito productivo, la creación de estas 4 universidades permite asociar la nueva oferta académica al cambio de la matriz productiva. Yachay e Iquiam formarán profesionales vinculados directamente a la transformación de la matriz productiva y a la investigación necesaria para este objetivo. La UNAE y UNIARTES contribuyen de manera indirecta, instruyendo a los futuros maestros que puedan formar de manera crítica, romper con el paradigma que hasta ahora ha sido el que se utiliza para la enseñanza y empezar a utilizar el de las neurociencias. UNIARTES generará nuevas industrias tradicionalmente no desarrolladas. No puede ser que en un país como el nuestro, de tanta riqueza cultural, apenas el 1% del PIB provenga de las industrias culturales. Ese es el gran reto de UNIARTES, nutrir el espíritu de esta transformación, nutrir de cine, nutrir de todo lo que signifique el aporte de las artes a este proceso. No podemos seguir teniendo un país en que apenas el 1% de su Producto Interno Bruto proviene de las industrias culturales. En lo social, estas universidades, al ser públicas, son de carácter inclusivas, permiten que precisamente nuevas personas puedan incluirse y sobre todo aquellas personas que por no tener condiciones para pagar la universidad privada se han visto en la imposibilidad de estudiar y de tener una educación superior. Le queda un minuto, asambleísta. Voy a concluir. En fin, creo que este es un elemento fundamental en el que estamos viviendo y de ninguna manera, como aquí se ha acabado de expresar, y lamento que un profesor universitario, a quien respeto de muchos años y decano, pueda decir que 1.200 millones en 5 años sea demasiada inversión. 1.200 millones en 5 años son 240. Eso significa que dividido para 4 son aproximadamente 60 millones para inversión, para construir universidades. Nunca eso será demasiado dinero, nunca. Ojalá tengamos 10 veces más que eso para construir conocimiento, ciencia y tecnología. Nunca eso puede ser demasiado dinero. No podemos decir, y aquí quiero de alguna manera responder a lo que decía José Bolívar Castillo,
La necesidad de un pacto territorial implica concebir también de manera distinta diferentes polaridades. Por lo tanto, es un avance en la construcción de estos distintos centros el que ahora las universidades estén en Urcuquí, estén en Cañar, en que las universidades puedan estar en la Amazonía, en Tena, y al mismo tiempo puedan estar en Guayaquil. Esto es fundamental para construir nuevas centralidades que son necesarias para avanzar en la justicia territorial en el país. Y finalmente, y con esto quiero concluir, señora presidenta, creo que hay una preocupación y por eso aquí lo que podemos empezar a tener es que hay 20 intervenciones pidiendo que cada una de las provincias y cada una de las ciudades sea sede, y todas tienen fundada razón. Creo que hay un problema, hay una aparente contradicción entre lo que dispone el 169 literal I de la Ley de Educación Superior y la Disposición General Quinta. Por eso sugiero que en el artículo 2, para evitar esta preocupación de que no se puedan crear sedes en el futuro, se especifique que las sedes se crearán, las decidirá el CES de acuerdo a las necesidades del país, pero en base a lo que dice la ley en el artículo 169 literal I. Si se aclara eso, vamos a tener la tranquilidad de que las sedes efectivamente podrán materializarse y vamos quizá con eso a calmar la tensión que cada una de las ciudades pueda ser reconocida como sede ahora en el proyecto de ley. Esto, compañera presidenta, ojalá se puedan recoger esta observación y muchas gracias por su atención.